Un abrazo desde este lugar, deseando gran bendición para cada uno allá en su entorno, allá en su familia. Algunos están fuera de la ciudad ya paseando por estos días, pero qué bueno también tomar este tiempo para alegrarnos en la presencia del Señor y darle gracias a Él, bendecir al Señor juntos. Y los que están aquí también, si puede saludar ahí al que está al lado, darle la bienvenida, o al que está atrás, con los ojitos aunque sea, y con alegría nos gozamos en este lugar en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Una de las bendiciones más grandes que he recibido en mi vida es el que Dios me permitió crecer en la casa de Dios. Fui presentado como bebé en la casa de Dios, fui llevado a la casa del Señor por mis padres, pasé por todas las clases de la escuela dominical desde párvulos hasta jóvenes, y desde joven empecé a servirle al Señor y mi vida ha transcurrido realmente muy cerca a la casa del Señor. Luego nacieron nuestros hijos, también los presentamos al Señor en la casa de Dios y han crecido en la casa del Señor y ahí van, y ha sido una bendición grande. Y ahora vino el nieto y también ya lo presentamos y ahí está en la casa del Señor. Y creo que el estar conectado con el pueblo de Dios en la casa de Dios nos ha librado de muchos males. Y el Señor nos ha dado muchos bienes, muchas bendiciones. En la casa del Señor encontré esposa y el Señor me ha dado también muchos amigos, la familia del Señor, personas muy queridas, que se cumple lo que dice la Escritura: amigo hay más cercano que un hermano. Y que realmente, aunque la familia en carne ha estado distante mientras hemos estado sirviendo al Señor y los vemos cada año, no obstante, el pueblo del Señor ha sido esa familia. Y ese amor que nos une, esa gracia que podemos recibir, esa edificación de los unos para con los otros. Hay personas que han asumido realmente, para mí, en la juventud asumieron ese papel como de hermanos verdaderamente, o de padres, de consejeros y de cuidarnos. Y cuánto bien nos ha hecho esto. Así que la casa de Dios es maravillosa. Cuando hablo de la casa de Dios, no me refiero simplemente al lugar físico, sino a la iglesia del Señor, al lugar donde se reúnen, donde hay 2 o 3 que se reúnen en su nombre, y ahí Él está. Y he estado en la casa del Señor, en el campo, en las ciudades, en los pueblos, en climas fríos, en climas calientes, con campesinos, en las ciudades, con profesionales. Bueno, el pueblo del Señor es tan variado, pero en todo lugar el pueblo del Señor es uno solo y muy querido. Bendito sea el nombre del Señor. Lo encontramos por todas partes y es una bendición pertenecer al pueblo del Señor. Así que es un gozo en esta mañana podernos ver una vez más y celebrar juntos y compartir este momento que es de tanto enriquecimiento y de tanta bendición espiritual para cada uno de nosotros. Y digo esto porque lo que quiero compartir en esta mañana con ustedes lo he titulado Lo mejor de la casa de Dios. Lo mejor de la casa de Dios. Es verdad, como decía Juan Jesús hace un momento, que en este día se celebra una fiesta católica, cristiana, muy conocida por todos, que se llama el Domingo de Ramos, y donde se recuerda precisamente la entrada triunfal de nuestro Señor a Jerusalén en un burrito, y todas las personas, la multitud que aclamaba y lo alababa y tendía sus mantos, y otros cortaban ramas de los árboles y las colocaban a los pies del Señor para que Él pasara montado en aquel burro, y entró en Jerusalén. Pero cuando Jesús entró en Jerusalén, no solamente entró en Jerusalén, sino que entró en el templo de Dios. ¿Dónde entró? Al templo de Dios que estaba en Jerusalén. Ese fue el lugar donde terminó esa caravana. Ahí fue el lugar donde el Señor también estuvo enseñando aquel día. Y pasaron cosas allí en el templo de Dios en Jerusalén, el templo judío, que era una maravilla y que era lo principal en la ciudad de Jerusalén, y para los judíos el lugar más sagrado, donde se oficiaba el sumo sacerdote y el concilio judío, todas las ceremonias de la religión judía, y donde Dios había prometido manifestar su nombre y su gloria de una manera especial. Entonces allí llegó Jesús. Ese fue el lugar de destino en Jerusalén donde Jesús llegó aquel día. Y lo que pasó en el templo aquel día, aquella tarde,
es lo que hoy quiero que miremos a la luz de la palabra del Señor. Entonces los invito para leer en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 21, después de hablar de la entrada triunfal, los versículos 1 al 11, dice en el versículo 12 hasta el versículo 17 de la siguiente manera. Versículo 12 al 17. Mateo capítulo 21, versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios. ¿Dónde entró? En el templo de Dios. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Esa fue la conclusión de aquella caminata, de aquella procesión. Jesús en el templo haciendo esto que acabamos de leer. Y entonces nos revela esta palabra algunas cosas maravillosas, 4 cosas especiales, maravillosas, que tienen que ver con la casa de Dios y que se acentúan en este relato del evangelista Mateo cuando Jesús entra en el templo. Lo primero es que la casa de Dios es una casa limpia. Dígalo conmigo, la casa de Dios es una casa limpia, por decirlo de otra manera, una casa santa. Una casa consagrada a Dios. No era así quizá en ese momento, pues Jesús tiene que decirle a estas personas que la habían convertido en una cueva de ladrones. Imagínense por un momento una cueva de ladrones. Ese término no es muy común para nosotros, ¿cierto? Porque no hablamos de cuevas. Pero nosotros aquí en Colombia hablamos de ollas, ¿cierto? Ese barrio decimos, o ese sector es una olla donde vemos que hay muchos ladrones o mucha maldad o es peligroso. Entonces nosotros decimos, eso es una olla. En otras palabras, Jesús está diciendo, ustedes han convertido mi casa en una olla. Esto no es otra cosa que una olla. Una cueva de ladrones, les dijo Jesús. Ahora, ¿cuáles son las características de una cueva de ladrones o de una olla? Bueno, es un lugar indeseable. ¿Le gustaría vivir en una olla? No, es un lugar indeseable, es un lugar peligroso, ¿cierto? Donde uno no a toda hora puede pasar por allí o tiene que acompañarse de alguien. Es un lugar de envidias, de rivalidades y de contiendas. Tal vez eso era la casa de Dios en ese momento. Un lugar de robo e injusticia, donde se cometen a diario injusticias. Un lugar sin amor, sin ternura, un lugar sin reverencia. Imagínate que esto lo habían vuelto allí, entre otras cosas, como una plaza de mercado. Porque dice que el Señor al limpiar el templo volcó las mesas de los que cambiaban dinero, de los cambistas. O sea, ahí había el cambio de moneda, porque es que los judíos iban al templo y venían de muchas partes del Imperio Romano y no traían la moneda que giraba en ese momento en Jerusalén, entonces había que cambiar. Y en esos cambios pues se daba el cambio cambeo y el tumbis tumbis. Y había de todo allí, entonces robaban. Realmente era algo injusto. Era un lugar como una plaza de mercado que habían convertido ya palomas, dice. Las palomas son bien sucias, ¿no?
donde se propagan y todo esto, y la rila de palomo estaba por todas partes, y me imagino la gente, palomas, palomas, mire, le vendo el burro, le vendo la vaca, le vendo para el sacrificio, venga, yo se la doy más barata, venga acá, ¿cuánto me da? Y ese, toda una plaza, no sé si usted ha estado en la plaza de mercado, claro que sí. Y entonces se movían allí muchas cosas, y seguramente el lenguaje y las contiendas y todo lo que estaba generaba un ambiente sucio e inmundo. Por eso lo primero que tiene que hacer Jesús cuando llega al templo es que hace una limpieza, purifica el templo y dice, esto no es lo que debe ser mi casa. Mi casa debe ser una casa de oración, pero ustedes le han hecho otra cosa. Y entonces procede a limpiar la casa, a limpiar el templo, porque la casa de Dios, en primer lugar, ha de ser una casa limpia, santa. Es lo que Dios quiere, que no se tolere lo inmundo. Ahora, esto tiene una connotación espiritual para nosotros, pero también a nuestras casas. Si vamos a visitar la casa de nuestros padres o de la familia en estos días de Semana Santa, se espera que ese lugar, en primer lugar, sea un lugar limpio, ¿verdad? Y todos procuramos que nuestra casa sea una casa limpia. Pues Dios también, su casa es una casa limpia, de limpieza. Dios es santo. La ley de Moisés se le había ordenado elaborar una diadema que se colocaba como mitra en la cabeza del sumo sacerdote. Era una lámina de oro puesta en la cabeza del sumo sacerdote. Una mitra es algo así como, ¿usted ha visto el gorrito del Papa? Esa es una mitra. La diferencia de esta mitra que usaban los sumos sacerdotes judíos, que era de oro puro, era una lámina de oro puro. Y tenía grabado, sobresaltado en esa lámina de oro, santidad a Jehová. Y donde quiera que se movía el sacerdote, llevaba esa mitra, santidad a Jehová. Esto anunciaba la santidad y la limpieza que debería haber en la casa de Dios. Pero imagínate el sumo sacerdote andando por esa plaza de mercado en el templo con su mitra, santidad a Jehová, pero todo alrededor decía otra cosa. La casa de Dios es una casa, debe serlo, limpia, santa. Por eso el Señor dice a través del profeta Ezequiel en el capítulo 36, versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Dios quiere esparcir sobre nosotros agua limpia. Dios quiere limpiarnos de todas nuestras inmundicias. Y hoy que estás en la casa del Señor, ¿sabe qué quiere hacer el Señor en ti? En primer lugar, limpiarte. Limpiarte la mente, limpiarte el corazón, limpiarte el cuerpo, purificarte, santificarte. Porque si vienes a la casa de Dios y te vas a tu casa inmundo, pues perdiste el tiempo, ¿cierto? Porque aquí está el Señor. Jesús está presente en nuestra reunión y su sangre puede ser rociada sobre nosotros. Y aquí está la palabra, que es como agua también, y el Espíritu, que es como corrientes de agua viva. Así que tienes la posibilidad, estando en la casa de Dios, de limpiarte de cualquier inmundicia, de que te vayas a la casa con una conciencia limpia y con un corazón limpio y con una sensación de limpieza interior y aún exterior, y decir: estuve hoy en la presencia del Señor y vengo limpio. Amén. Porque hay unos cristianos que, como los sacerdotes judíos y los que estaban en el templo, no le hacen caso a eso. Entonces simplemente van. Y hoy en día que están celebrando el Domingo de Ramos, y muchas personas baten su ramo y llevan su ramo y se vuelven a la casa con un corazón inmundo. Entonces no tiene sentido. Lo que el Señor quiere es que tengamos limpieza, porque la casa del Señor es limpia. Y sabes algo que el Señor hace en medio de su pueblo. He visto a muchos pecadores venir a la casa del Señor y encontrar perdón y encontrar limpieza de sus inmundicias.
Mucha gente que ha estado en las drogas y el Señor lo ha limpiado de las drogas, del alcohol, del adulterio, de la vanidad, del orgullo, de tantas cosas, y sigue haciendo esa obra constantemente, porque si permanecemos en la casa de Dios y en la presencia del Señor, el resultado será vidas limpias, vidas santas. Alabado sea el Señor. Así que si hay alguna impureza, hoy podemos ser limpios en la presencia del Señor. Pero en segundo lugar, la casa del Señor es una casa de comunión. Jesús dijo: mi casa, casa de oración, será llamada. Y es porque no solo será llamada, sino que eso debe caracterizar la casa del Señor. Esta mañana, al llegar a este lugar a las 7:30 con el equipo de servicio, de streaming, de alabanza, estuvimos en oración un tiempito. Antes de comenzar esta reunión a las 9:50, los que estaban aquí estábamos en un tiempo de oración. Durante la alabanza, lo que estamos haciendo con la alabanza y la adoración es orar cantando. Y luego la pastora nos guía en otro tiempo de oración para que juntos oremos. Y cuando entres por las puertas de este lugar, debes entrar siempre en una actitud de oración y de comunión. Hay unos que llegan a la casa de Dios y como al templo de Dios y no sé, llegan como en otra onda. Pero debemos llegar en una actitud de oración, de recogimiento, de comunión, de decir: quiero conocer más a Dios, quiero conocer su voluntad, quiero acercarme más a Él. Quiero disfrutar de la presencia del Señor de una manera especial. Esta comunión por medio de la oración, entonces, es hablar con el Padre, es ponerse de acuerdo con Él, es adorar, escuchar su voz. Conozcamos cada día más y más. No es como esas casas, esas familias que suelen tener muchos pleitos, muchas contiendas, y los hijos no disfrutan de la comunión con el padre ni de los hermanos. Ahí medio se reúnen mientras están los abuelos y después cada uno por su lado. Pues la casa de Dios no es así. En la casa de Dios crecemos en comunión con el Padre, en comunión con su Hijo Jesucristo, en comunión con el Espíritu Santo y en comunión con nuestros hermanos en el Señor. Mirad, decía el salmista, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es una casa no de contiendas, no de pleitos, no de injusticias, sino de comunión. Comunión. Y no hay nada más lindo que la comunión del pueblo del Señor en la casa de Dios. Amén. Yo sé que hay personas en la iglesia, sucede en muchas iglesias que hay contiendas, que hay divisiones, que hay gente que se molesta y que deja barreras. Pues esto no se puede permitir, de que crezcan barreras entre nosotros. Si alguien tiene de pronto alguna cosa en su corazón con alguien y si nota como que no me saludó golpeado, como que la cosa se está dañando, invítalo a almorzar el martes y dile: ven acá, ¿qué pasa? Yo quiero tu amistad, tu amor, crezcamos en esto, perdonémonos y sigamos en comunión unos con otros. Porque si decimos que tenemos comunión con Dios y no tenemos comunión unos con otros, mentimos, dice la palabra. Podemos estar en paz con todos y eso será una consecuencia de que estamos en paz con Dios y una evidencia también de que tenemos paz con Dios. Alabado sea el Señor. La casa de Dios es una casa de comunión, comunión en todo sentido. Y cuando andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia
de todo pecado y seguimos creciendo en comunión con Dios y en comunión los unos con los otros. La casa de Dios, qué linda es la comunión. En tercer lugar, la casa de Dios es una casa de milagros. Cuando el Señor Jesús entró allí en la casa, en el templo de Dios, dice que le trajeron o vinieron a Él allí en el templo, y me llama la atención de manera especial los enfermos que vinieron. No sé por qué el evangelista Mateo hace ese énfasis, no sé si vinieron otra clase de enfermos o de discapacitados, pero él hace mucho énfasis en que vinieron ciegos y cojos. Yo me preguntaba esta semana, ¿y por qué Mateo se fijó en eso específicamente? De que, como que había mucho cojo ahí que vino y mucho ciego, y especialmente fue a esos a quienes el Señor le ministró. Y sabe que es que muchos llegan a la casa del Señor aún hoy en día ciegos, no físicamente, pero sí espiritualmente. Y alabado sea el Señor que cuando conocemos al Señor y lo recibimos como Salvador, el velo se quita y podemos ver las cosas como realmente son, ¿verdad? Y se nos aclara el entendimiento. Y ahí sí, como dice la canción, yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. ¿No es verdad que al estudiar la palabra y al conocer al Señor, como que uno se despeja y dice, oye, yo sí era bien ignorante, ¿no? Había cosas que no entendía, pero la palabra de Dios me da entendimiento. Entonces el Señor quiere abrir los ojos de los ciegos, pero quiere sanar también a los cojos. Quizá hay episodios en la vida de muchas personas que los han hecho cojear durante años. Malos recuerdos de malos momentos, situaciones que han pasado y que los han dejado heridos y que ahora viven arrastrándose y viven marcados por esas situaciones que dañan su vida. Pero cuando vienen a la casa del Señor, cuando vienen al Señor, el Señor sana, trae sanidad, abre los ojos y trae también restauración al corazón para que tengamos vida abundante en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, cualquiera cosa que traemos del pasado, cualquiera cojera que trajemos, el Señor sana de manera especial ciegos y cojos. Pero allí hubo milagros, hubo un mover sobrenatural de Dios en ese lugar, porque ahí estaba el Señor y porque era la casa de Dios, y en la casa de Dios siempre ocurren cosas sobrenaturales. Hoy el Señor está obrando cosas sobrenaturales en la vida de ustedes y de los que están también allá en casa escuchando la palabra del Señor y adorando a Dios. Nadie que está en la casa de Dios y que viene a la presencia del Señor regresa con las manos vacías. Dios hace por aquellos que lo buscan, es galardonador de los que le buscan. Yo he visto a través de los años, como les decía, desde mi niñez, cómo Dios se ha movido en muchas personas, la transformación de muchas vidas, sanidades de enfermos, liberaciones de demonios y gente que ha sido cambiada y ministrada bajo el poder de Dios en la casa de Dios de manera especial. Y Dios quiere seguirlo haciendo. Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. Las señales seguirán, los milagros seguirán. El Señor no ha cambiado, Él sigue obrando hasta el tiempo de hoy. Y en la casa de Dios es una casa de poder, es una casa sobrenatural, es una casa de milagros, de grandes dones de parte del Señor para todo su pueblo, para todos sus hijos. Bendito sea el Rey. Por eso el Señor empezó a hacer milagros al entrar en el templo, en la casa de Dios aquel día. Eso es la casa del Señor. Si estás necesitando un milagro de Dios, estás en el lugar correcto. Y puedes decirles, Padre, para ti no hay nada difícil, no hay nada imposible. Tú sabes lo que yo necesito. Tú sabes, Señor, cuál es mi oración, mi petición, mi anhelo. Y tú sabes la imposibilidad que tengo con esto. Ayúdame, por favor. Ten misericordia de mí. Y el Señor escuchará tu oración, escuchará tu clamor. Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Recuerdo a una mujer que dice la Escritura que se acercó al Señor. Era una mujer cananea de una nación pagana. Era una mujer que no tenía derecho a estas cosas que Jesús estaba haciendo con el pueblo judío. Y por cierto, cuando vino a Jesús,
a pedir un favor porque su hija estaba gravemente atormentada por un demonio, y ella vino a pedirle al Señor que la ayudara, y por algún rato el Señor no le paró bolas, no hizo caso de ella. Los discípulos empezaron a decirle: Señor, da voces tras nosotros, despídela, es molesta. Y el Señor dijo una palabra muy dura, dijo: no está bien darle a esa mujer nada, porque yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Seguramente alguno de nosotros hubiera dicho: pues que se frieguen allá los judíos, yo me voy, tampoco necesito, porque en nuestra arrogancia así somos, ¿cierto? Si nos notamos discriminados o tratados de esa manera. Pero ella sigue insistiendo, y esta mujer cananea al fin se acerca al Señor, y el Señor le da una palabra todavía más dura. Le dice: es que no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Ahí sí nos hubiéramos ido, ¿cierto? Pero esta mujer aún, su necesidad era tan grande y su fe en el Señor era tan grande, que ella da una palabra y dice: sí, Señor, está bien, soy un perrillo y ustedes son los hijos, pero aún los perrillos recogen debajo de la mesa de sus amos de las migajas que caen, y lo que yo te estoy pidiendo es una migaja, por favor, ayúdame con mi hija. Y el Señor, conmovido por la fe de esta mujer, le dijo: uy, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en esa misma hora. Pero me llama la atención la expresión que Jesús le da: el pan de los hijos. Dice: no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. ¿Qué quiere decir Jesús con el pan de los hijos? ¿Cuál es el pan de los hijos? Los milagros, ¿cierto? La bondad, la misericordia, lo sobrenatural, el pan de los hijos. Ahora, cuando tú vas a la casa de tu papá o a la casa de tu mamá, ¿esa también es tu casa o no? Pues sí, ahí llegamos con toda confianza, ¿no? Estando ahí en la casa, Ana María, por ejemplo, yo no he visto que pida permiso para comerse un pan o para abrir la nevera y servir un vaso de leche. ¿Por qué? Porque en la casa, como hijo, tiene derecho, o a sus hijos si les toca pedir permiso a comerse una galleta. Y si pide permiso, dice: mi hijo, todo lo que hay aquí es suyo, comas lo que quiera, ¿qué más quiere? ¿Cierto? Ese es el pan en la casa. Ahora, eres hijo de Dios, estamos en la casa de Dios, y tú rogando por una migajita, el Señor dice: oye, cómete el pan entero. Y el pan de los hijos es la gracia y el favor de Dios y los milagros. ¿Entiende eso? Es que a veces, por no entenderlo, se genera incredulidad en nuestro corazón, y por eso no recibimos nada. Nos pasa como ese hijo pródigo, el hermano del hijo pródigo, que viviendo en la casa del padre no había disfrutado de todas las bondades. Y se molestó cuando vino el pródigo, y el papá lo atendió bien y dice: pero este que derrochó todo y a mí no me has dado nada. Y el papá le dice: oye, pero tú siempre has estado aquí y todo esto es tuyo, si no lo has disfrutado es problema tuyo. Tremendo. El pan de los hijos. En la casa de Dios hay abundancia de pan, y hay abundancia de poder y de milagros y de favores para todo el que cree y dice: Dios es mi Padre, estoy en su casa y Dios es bueno y esto es lo mío. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Alabado sea el Señor. Disfruta de la bondad de Dios. Y en cuarto lugar, la casa de Dios es una casa de fiesta continua. Dice que allí, mientras llegaron el Señor con toda su comitiva a la casa de Dios y limpió el templo y empezó a sanar los enfermos y a ordenar ese lugar, entonces luego los muchachos no dejaban de aclamar. Y qué bueno que la alabanza siempre ha estado relacionada con los muchachos. Los muchachos empezaron a clamar al Señor, a alabarlo, y se gozaban y hacían declaraciones que los fariseos se molestaron, los principales sacerdotes judíos. ¿Oyes lo que estos dicen y no vas a decir nada? Y el Señor le dijo: sí, los escucho, y eso está escrito, eso es bíblico. De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. ¿No lo habéis leído? Ellos están alabando a Dios y deben hacerlo. Y deben seguirlo haciendo. Y entonces ahí había una fiesta continua, era una celebración. El Señor, permítame decirlo una vez más y resaltado, nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, no es un Dios aburrido. Vuelvo a decirlo, a que diga ese amén bien fuerte.
El Dios que adoramos y en quien creemos no es un Dios aburrido. Es un Dios alegre. En la presencia del Señor, dice la palabra de Dios, hay plenitud de gozo. Los que no conocen a Dios y a lo mejor nunca han asistido a una reunión cristiana, ellos piensan que nosotros somos súper aburridos. Ellos creen que el gozo está allá en la música de la cancha de tejo o en la parranda de la salsa y el alcohol y todo eso, y que allá sí es el gozo. Y los barranquilleros dicen de su carnaval, quien lo vive es quien lo goza. Y al otro día tienen un guayabo, ni 5 en el bolsillo, problemas familiares, y realmente no viven bien. Tienen un corazón con muchas necesidades. Pero sabe, el pueblo del Señor es un pueblo que se goza, que se alegra, que vive bien, que en Dios pasa los mejores momentos. Yo no veo ahí que el Señor entró y que eso parecía ahí como una sala fúnebre. No, Señor, ahí era fiesta. Porque la casa del Señor siempre debe tener un ambiente de fiesta, de alegría, de gozo, de regocijo, de sonrisas, de paz con Dios, de abundancia de vida en el Señor. ¿A algunos les parece que pues la reverencia y la piedad tiene que ser así, con una cara seria y aburrida? Porque es que soy espiritual. Yo creo que el Señor es un Dios que con Él se la pasa muy chévere. A mí me da la impresión que cuando Jesús entró en Jericó y Zaqueo quería conocerlo, ¿acuerdan quién era Zaqueo? El ricachón del pueblo. Y quería conocer a Jesús y era pequeñito de estatura y no veía cómo, se subió a un árbol para ver a Jesús. Imagínate a Jesús cuando va con su comitiva y se detiene debajo del árbol y mira a Zaqueo. Yo creo que ese fue un momento de risas, ¿sí o no? De Jesús decir, Zaqueo, ¿qué hubo? ¿Qué haces ahí? Ay, Señor, es que quería conocerte y quería tomarme una foto, pero tan pequeñito y desde afuera no podía. Dice, bájate, que hoy me voy a quedar en tu casa. ¿Hay campito allá? Claro que sí, Señor, y va con el Señor. Yo creo que esas escenas del Señor con personajes así fueron muy alegres. Y luego la fiesta. Y donde el Señor está, donde hay fiesta también hay comida, ¿sí o no? Y donde hay comida hay alegría. Tanto que los enemigos del Señor decían de Jesús que era un comilón. Este que no ayuna y que come y bebe. Ahora, no era que se emborrachara, había buena comida. Es que los discípulos, todos los discípulos en todas las edades hemos sido de buen apetito. Pero lo que quiero decir es que con el Señor siempre hay un ambiente de alegría, de fiesta. La casa del Señor es eso. Recapitulando, esto que hoy digo es, primero, la casa del Señor es una casa limpia, de santidad y de limpieza que nos cubre a todos. Gloria a Dios por eso. Número 2, la casa del Señor es una casa de comunión, de oración, de relaciones, de crecer en el conocimiento de Dios y en el amor los unos con los otros. Es maravilloso. Número 3, la casa de Dios es una casa de milagros, de cosas sobrenaturales, de poder, de manifestación de la gloria de Dios. Eso está a disposición de todo hijo de Dios. Y número 4, la casa del Señor es un lugar de alegres alabanzas y de disfrutar y de regocijarse. Tanto que los ángeles hacen fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Así que la pasan de fiesta todo el tiempo. Hay gozo en el Señor. Podemos disfrutar de todas estas bondades de la casa del Señor. Y lo más importante es porque Jesús estaba allí. Mi Biblia dice ahí, y entró Jesús en el templo de Dios. Eso cambió las cosas. ¿Sabe? Muchas personas viven tristes porque Jesús todavía no ha entrado en sus vidas. Muchas familias viven mal porque Jesús no ha entrado, no ha tomado su lugar en la casa. Pero cuando Jesús entra, Jesús dice, yo he venido para que tengan vida
y para que la tengan en abundancia. Una vida completa y con propósito. Así que lo más importante es que Él esté. Quiero invitarlos hoy, iglesia, para que así como yo y mi familia coloquemos nuestros afectos en la casa de Dios. No tengas en poca cosa la casa de Dios. Lo más maravilloso que nos puede pasar es ser parte del pueblo de Dios y es amar la casa de Dios. Tiene que decir usted, como David decía, tengo mi afecto en la casa de Dios. Que no sea una carga venir a este lugar a reunirse con el pueblo del Señor. Eso debe ser un deleite, un privilegio, un anhelo, ¿sí o no? ¿Será qué hora es que es? No decir, otra vez para allá. Si eso es así, pues, ay, sí, estás grave. Pero que sea un anhelo por la casa del Señor, tu afecto, ama la casa de Dios. Invierte también en la casa de Dios, tus ofrendas, tus diezmos, tiempo en la casa de Dios, pasa tiempo en la casa de Dios. Servicio, porque es que en la casa también hay que servir, ¿o no? Cuando vas a visitar tu familia en la Semana Santa, ahora vas allá y que te hagan todo, o vas también a lavar la loza y a sembrar la mata y ayudar en lo que haya que ayudar, ¿sí o no? Para pasar tiempo, es tu familia, los tuyos. Pues la casa de Dios es también así, es lo tuyo, es lo de Dios, es lo del Padre. Tú inviertes tiempo, servicio y conduce a tu familia a la casa de Dios. Dale ese ejemplo, disfruta de las bondades en la casa de Dios. David decía, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Y entonces serás limpiado constantemente. Y entonces disfrutarás de una comunión sin igual con Dios. Y entonces tendrás también una comunión maravillosa con muchas personas maravillosas en el pueblo de Dios. Y entonces experimentarás el poder de Dios en tus necesidades. Y entonces te regocijarás y celebrarás con gozo y alabarás al Señor con gozo en tu corazón. Y entonces al final te darás cuenta que estar en la casa de Dios es lo mejor. Maravilloso Dios que nos permite ser su pueblo, ser sus hijos y que nos invita a disfrutar las bondades de su casa. Voy a invitarles que estemos en pie y oramos al Señor. Y quiero invitar a orar primeramente a aquellos que quizá necesitan reconciliarse con Dios porque se han alejado de Dios, se han alejado del Padre, le han dado la espalda al Señor. Hoy saben que están lejos de Dios y necesitan acercarse y estarán diciendo, ¿y el Padre sí me recibirá? ¿Sí me perdonará que yo he sido tan ingrato? Pues déjeme decirle, el Padre tiene los brazos abiertos y espera por ti y anhela el reencuentro. Y hoy si te vuelves a Él, el Padre te recibe con los brazos abiertos. Y si hoy le pides algo al Señor, y si dudas que te lo dará, lee la Biblia que dice, si ustedes siendo malos le saben dar buenas dádivas a sus hijos, buenos regalos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se las piden? Pídele al Señor hoy. Y con aquellos que necesitan reconciliarse con Dios, si quieren orar conmigo, le puedes decir así al Señor: Señor, hoy entiendo que tu casa es lo más maravilloso y de verdad anhelo regresar. Anhelo tener comunión ahí en tu casa. Anhelo la limpieza de corazón y la pureza, la santidad de vida que ofrece tu casa. No quiero vivir más en la inmundicia, en el lodo del pecado o en el vacío de una vida separada de ti. Quiero y anhelo en mi corazón tener una comunión personal profunda contigo y disfrutar también del gozo de la comunión de tu pueblo. Dile a Dios: perdona mis pecados, limpia mi corazón. Oh Dios, te necesito en mi vida. Lléname con tu Espíritu Santo y que desde hoy comience una nueva etapa en mi relación contigo. Mi vida es tuya, Señor. Mi vida es tuya, Padre. Tú me amas
y yo te amo y yo te necesito. Abrázame. Dile: Padre, abrígame con tu amor y extiende tu misericordia sobre mí. Tú sabes, Señor, aquellas cosas que necesito, que para mí son imposibles, pero para ti todo es posible. Necesito tu favor, necesito tus milagros, pero ante todo necesito tu comunión. Ayúdame, Dios. Hoy me vuelvo a ti. Hoy quiero encontrarme de manera especial contigo y permanecer contigo. Gracias, Dios. Aquí está mi vida. Gracias por recibirme en el nombre de Jesús. Amén. Y con el pueblo del Señor, aquella necesidad que tienes, tráela delante del Señor hoy. Es el pan de los hijos, es lo que está a disposición para ti. Y en oración clámale al Señor y dile: Dios, mira esta necesidad que tengo. Tu palabra dice que tú eres todopoderoso. Yo lo creo, Dios. Y necesito tu intervención en mi vida, en esta área económica, o en esta área de mi salud, o en esta situación familiar, o en esta situación que me agobia. Cualquiera que sea tu necesidad, preséntala al Señor y dile: Dios, ayúdame con esto. Extiende ahí tu misericordia y ahora mismo, en este mismo instante, obra un milagro, Padre. Obra un milagro, te lo suplico. Da la palabra y esa situación cambiará. Da la palabra ahora mismo, Señor, y el milagro sucederá. Bendíceme, Señor. Dile: Dios, dame esa bendición. Obra un milagro. Muchas veces lo has hecho en muchas personas, en medio de tu casa. Y yo estoy aquí hoy delante de ti, Dios. Te necesito. Obra un milagro. Pídele al Señor de todo corazón, como aquella mujer, y dile: Dios, a diferencia de esa mujer, yo soy tu hijo. Dame por favor eso que me corresponde de acuerdo a tu palabra. Yo lo creo, lo recibo por la fe, en el nombre de Jesús. Oh Dios, gracias. Oh Dios, gracias por tu pueblo aquí reunido. Oh Dios, gracias por los que están a esta hora desde sus lugares, desde sus casas, conectados, compartiendo este momento. Gracias. En tu nombre los bendigo. Desato sobre ellos tu bendición. Desato sobre ellos tu gozo, tu alegría, la vida en abundancia que viene de ti. Desato sobre ellos tu santo poder. Obra milagros en cada uno, Dios. Cambia esas circunstancias, sana esa enfermedad, rompe ese yugo, aparta al enemigo, destruye esa obra del enemigo que ha construido alrededor de tus hijos. Pues para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bendice cada matrimonio, bendice cada familia, cada hogar, cada casa de tus hijos. Bendice la obra de sus manos. Desato milagros sobre ellos en el nombre de Jesús. Tú eres galardonador de los que te buscan, y hoy nos hemos reunido para buscarte, oh Dios. Extiende tu misericordia sobre tu pueblo. Quita esa aflicción, ese dolor, esa ansiedad, ese estrés. Se va en el nombre de Jesús. Llena de vida estos corazones para la gloria de tu nombre. Oh Dios, hoy estamos aquí celebrando tu poder, levantando las alabanzas para ti, Señor, y alegrándonos en ti, porque grande es tu poder, grande eres tú, grandes son tus obras, Señor. Y cuando tu pueblo te alaba, lo dice tu palabra, suceden cosas asombrosas, maravillosas. Tú extiendes tu poder sobre tu pueblo. A ti sea el honor, a ti sea la gloria. En Cristo Jesús oro por la guía de tu Espíritu, Señor, en favor de tu pueblo. Amén y amén. Gloria sea a Dios. Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria, a nuestro Padre Celestial. Fuerte ese aplauso al Señor.